Pero organizar un congreso de estas características no es sencillo. Hay que pensarlo, hay que mirar dónde está lo importante, qué es lo vigente. Y en ese sentido queremos compartir con ustedes el documento base que ha dado lugar, ¿no es cierto?, a este congreso y a la temática que lo acompaña. El profesor Hugo Díaz ha sido quien ha estado a cargo de este esfuerzo. El profesor Hugo Díaz es administrador de empresas, es especialista en formulación y en evaluación de políticas educativas. Él ha sido presidente del Consejo Nacional de Educación del periodo 2014 al 2016. Bueno, ha sido director de planificación educativa en el Ministerio de Educación. Actualmente, Hugo Díaz es miembro del grupo asesor de la Secretaría General de la Oficina de Educación Iberoamericana. Es miembro del grupo consultivo de la UNIR en Perú. Es director de educación de la Fundación Santillana Perú, director del Instituto de Investigación para el Desarrollo y la Defensa Nacional, el INIDEN. Hugo Díaz cuenta con palmas magisteriales en el grado de Amauta, tiene un doctorado honoris causa por la UNIFE y la condecoración Encinas de la derrama magisterial. Profesor Hugo Díaz, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Estamos comenzando esta edición número 13 del Congreso Encinas y en esto usted ha tenido mucho que ver. Adelante, por favor, lo escuchamos. Pues eh, muchas gracias por la presentación. La verdad que me siento honrado de colaborar una vez más el, con la derrama magisterial para organizar este 13º evento y con un tema de mucha actualidad como es las tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial, los chatbots que pues están apareciendo ya en el mercado con muchísima fuerza en todo el mundo, ¿no? Voy a iniciar mi presentación eh, tratando de recordar unas frases que son producto de una reunión que organizó UNESCO en Beijing en el año 2019. En ese entonces ya se hablaba de inteligencia artificial y una de las conclusiones de este consenso fue de que nos estamos encaminando a una era caracterizada por la generalización de la inteligencia artificial con potencial para reconfigurar los fundamentos básicos de la educación, la docencia y el aprendizaje, ¿no? Fundamentalmente a partir de procesos de aprendizaje adaptativo, ¿no? Muchos expertos afirman que las herramientas de inteligencia artificial como los chatbots son la revolución más importante desde que se creó la Internet. Incluso se compara a la aparición de la imprenta en el mundo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué vendrá? ¿No? Porque la verdad que las tecnologías crecen tan aceleradamente que no sabemos cuál será el rumbo futuro de estas tecnologías, ¿no? Lo que sí está claro es que tendremos que convivir con ellas y que hacerlo mejor va a depender en mucho de las políticas que adaptemos y de cómo implementemos esas políticas. Eh, cada, cada tecnología, en realidad, que está apareciendo deslumbra más que la previa, ¿no? Si bien la inteligencia artificial, como hemos dicho, no se trata de un tema nuevo, sí es reciente en sus impactos, ¿no? Sobre todo en el impacto inicial, ¿no? Y no cabe duda que son millones de personas aquellas que han quedado sumamente impresionadas sobre la forma como funcionan los chatbots. Son gratuitos, son de fácil uso, conversan con quien quiera hacer uso de esta herramienta, generan lenguaje natural
¿no? Nuevos contenidos, hacen resúmenes, mejoran las habilidades lingüísticas de comunicación, resuelven problemas complejos, proporcionan recursos de aprendizaje y de apoyo tutorial, pero una cosa que es importante y anecdótica, ¿no? Es que además son herramientas que nunca se cansan de conversar con uno y nunca se molestan, ¿no? Por más preguntas insidiosas que uno haga, siempre el chat está muy atento y respondiendo cordialmente a aquello que uno les pregunte, ¿no? Entonces, el tema y el desafío está en que estas tecnologías están creciendo tan rápido que nuestros sistemas educativos y en general en otras áreas del desarrollo nacional no estamos corriendo a la velocidad que se necesita, ¿no? Y de eso se trata, de reflexionar de cómo hacemos frente a este tsunami tecnológico que está apareciendo en el mundo desde hace pocos meses, ¿no? Este tsunami plantea algunas interrogantes y algunas preocupaciones, ¿no? ¿Qué interrogantes plantea la, las tecnologías de inteligencia artificial, ¿no? Eh, por un lado, está que hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué debería hacer el sistema educativo para enfrentar el avance tecnológico en medio de grandes brechas de desigualdad? Es decir, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos este desafío a puertas, pero también tenemos muchos déficits que arrastramos del pasado? Tenemos miles de escuelas que no tienen luz, que no tienen agua, no tienen desagüe, ¿no? Que tienen grandes déficits de equipamiento, no solo el moderno, sino déficit de equipamiento convencional, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para enfrentar estas brechas de desigualdad? Es lo primero, ¿no? Indudablemente que el sistema educativo, somos un país de limitados recursos, pues tendremos que priorizar, ¿no? Tendremos que priorizar algunas acciones, ¿no? En que tendríamos que preguntarnos cuáles son esas prioridades, en qué tipo de población debiésemos actuar preferentemente en base a qué líneas de acción, ¿no? Además, no podemos pensar en que solamente vamos a desarrollar tecnologías, ¿no? Eh, y si vamos a dar prioridad a determinados grupos, también hay que preguntarse qué implicancias tiene, digamos, dar preferencia a determinados grupos en cuanto a intensidad y cambios que pueden haber entre poblaciones más vulnerables y menos vulnerables, ¿no? Y subrayo esto porque indudablemente que la prioridad tiene que estar en la población más vulnerable, ¿no? Pero también el país creo que es importante que piense en la generación de aquellas vanguardias que deben dirigir el país en las próximas décadas, ¿no? Entonces, ese balance, cómo se logra es un interrogante, ¿no? La tercera interrogante es que si todo el conocimiento ya está en el Google y en los chatbots, ¿no? Entonces, ¿qué transformaciones debiese experimentar el enseñar, el aprender, el evaluar, ¿no? Eh, eh, Esto que ya hemos aprobado como diseño curricular, ¿tiene validez eh, o hay que reformarlo? ¿O simplemente hay que cambiar los énfasis de ciertos aprendizajes y mantener como válido el diseño curricular? Es una pregunta importante. ¿Y qué roles van a desempeñar instituciones educativas, profesores, padres de familia, el Estado y la sociedad, ¿no? Este, hay, hay papeles muy importantes que seguramente van a cambiar como
como resultado de la invasión de estas tecnologías, ¿no? En ese papel que van a tener el Estado y la sociedad, es importante mencionar que el Estado no lo va a poder hacer todo solo, ¿no? Introducir tecnología en los sistemas educativos es costoso. Hay que aceptar eso. Hay una renovación de equipamiento que hay que hacer cada cierto tiempo, hay costos de plataformas, hay costos de capacitación, es decir, hay varias cosas. Por eso es indispensable que la labor del Estado sea complementada con la participación de los principales actores sociales. Y dentro de esos principales actores sociales están las empresas, está la academia, están organizaciones como la propia de rama magisterial, los sindicatos, la cooperación internacional, que tendrán que pues, apoyar todo este proceso de cambio que se nos viene, ¿no? ¿Qué temores y preocupaciones hay, no? Eh, Hemos mencionado que no será posible de inmediato encontrar todas las respuestas a estos desafíos que se nos vienen, pero sí hay elementos en los cuales sí tendríamos que reflexionar, y no solamente como sistema educativo, tampoco como país, sino ya como universo total, ¿no? La primera se dice que esas tecnologías pronto van a superar la capacidad de acumulación de conocimientos que tienen los humanos, ¿no? Entonces, ¿en qué medida esa situación va a limitar la autonomía y capacidad de decidir de las personas, ¿no? Recuerden ustedes esa película Los hombres de negro, ¿no? En donde los robots empiezan a dominar, a querer dominar el mundo, ¿no? Y hubo ya toda una batalla para impedir que suceda eso, ¿no? La segunda preocupación es que esa innovación tecnológica, eh, la preocupación está en que sigue el camino que parece primar en este momento, ¿no? Y en este momento lo que pareciese estar en importancia es el negocio más que el desarrollo de un modelo humanista, ¿no? Que realmente beneficia a toda la población. Y frente a esa situación ya se han pronunciado miles de expertos que han dicho, paremos esto, hagamos algún proceso de reflexión y empecemos a ver cómo aprovechamos esta tecnología, pero cómo también evitamos esos riesgos, ¿no? Lo tercero es que la preocupación sobre los empleos, ¿no? La preocupación que desaparezcan muchos empleos. Algunos ya están siendo reemplazados por máquinas con inteligencia artificial que hacen tareas con mayor eficiencia. La pregunta es, si el chatbot puede crear una novela, puede crear un argumento de defensa legal, entonces, ¿cuál será el futuro de los novelistas y de los abogados? Y así como me hago esa pregunta, también hay que hacerse las preguntas respecto de otras profesiones, ¿no? Eh, Posiblemente no van a desaparecer, pero sí van a tener que replantear sus funciones, ¿no? Incluidos los profesores. Lo que parece posible es que la reducción de unos empleos va a ser compensada con otros nuevos, ¿no? Que van a requerir principalmente habilidades STEAM, programación de software, mantenimiento de sistemas inteligentes, ¿no? Y los profesores tenemos que estar atentos a todas estas demandas porque van a formar parte de aquello que nosotros tenemos que transmitir a nuestros estudiantes, ¿no? Y un último riesgo social es que eh, pues las mal utilizadas estas tecnologías pueden ser un peligro para la seguridad y la privacidad de las personas, ¿no? Que se difundan informaciones o imágenes falsas, incluso audios que difícilmente podemos diferenciar de la persona a quien se quiere comprometer, ¿no? En educación hay algunas incertidumbres. La primera preocupación es cómo va a ser el futuro de la educación con el impacto de estas tecnologías, ¿no? La otra preocupación que tienen los profesores y que es razonable es
las máquinas podrán reemplazar al docente, ¿no? La tercera es que si ya todo está en las máquinas, pues en qué medida eso limita las capacidades de los estudiantes de resolver problemas y de los profesores de crear, de innovar, ¿no? El plagio es un elemento que ha surgido y que ha sido muy difundido, que obliga a redefinir políticas de tareas en casa, trabajos de investigación, las evaluaciones, así como decidir si estas tecnologías se van a utilizar o no se van a utilizar en las aulas. Yo soy partidario de que se aprovechen. Lo que hay que hacer indudablemente es, por un lado, que los reglamentos de las escuelas ya incluyan consideraciones sobre uso de tecnología y, en segundo lugar, que el control de eh, el acceso a celulares, por ejemplo, en las escuelas, pues sea hecho de manera eficiente por el personal docente, el personal administrativo, ¿no? Y una última preocupación es una preocupación de UNICEF, ¿no? A UNICEF lo que le preocupa es que todas estas tecnologías nuevas están concebidas para adultos y que los niños están utilizando estas tecnologías. Entonces, el tema está en que, ¿cuál es el impacto, digamos, en estos niños, eh, el impacto a mediano, a largo plazo de utilizar tecnologías que no son para ellos, ¿no? ¿Tendrá algún efecto en el desarrollo de los niños, de los adolescentes? Es una pregunta muy importante que se plantea UNESCO, ¿no? Otra, otra pregunta que tenemos que formularnos es cuán preparados estamos para enfrentar todo este tsunami tecnológico, ¿no? Y la verdad que no partimos eh, de, de una buena situación, ¿no? La información disponible lo que muestra son grandes distancias de desarrollo entre los estratos socioeconómicos, ¿no? Entre entre los hogares rurales, menos del 10% tiene una computadora, 20% tiene acceso al Internet, ¿no? Uno de cada 5 locales escolares tiene acceso al Internet. La diferencia entre escuela pública y escuela privada de conectividad es de 30%, ¿no? Indudablemente que hay déficit de capacitación en tecnologías, así como de producción de recursos educativos digitales, ¿no? Quizás sería interesante y favorable, digamos, alentar el desarrollo de empresas que produzcan material educativo digital que va a ser indispensable para el futuro, ¿no? Entonces, en realidad, este punto de partida nos lleva a decirte que es impostergable empezar a atacar estos problemas de acceso, de conectividad, que bien lo han mencionado tanto Luis Espinosa como la señora ministra, ¿no? Eh, eh, ¿Y cómo orientar el cambio educativo? Es otra pregunta, ¿no? Y ahí creo que es bien importante ya empezar a decir cosas que empiecen a tranquilizar a los maestros, ¿no? En primer lugar, en nuestro país los cambios van a ser mucho más graduales que en otros países de mayor desarrollo económico y educativo, ¿no? La característica va a ser una gradualidad, ¿no? No se va a pensar en cambios radicales ni en un predominio tecnológico. La experiencia lo que ha enseñado es que la escuela y los profesores han sabido sobrevivir a innovaciones tan trascendentes como esta. Además de buscar un cambio gradual, versátil, lo que
se espera, y eso está pasando en este momento, por ejemplo, en los países nórdicos, ¿no? Es que la estrategia que se está adoptando es una combinación de toda esta tecnología moderna con los recursos convencionales. Es decir, lo que se espera es que esta tecnología de inteligencia artificial pueda convivir con el texto escolar, con bloques lógicos, es decir, con todo un material que estamos utilizando, porque los chicos también necesitan ciertas destrezas que no los da la tecnología emergente, sino los dan estos materiales que siempre hemos venido usando en las escuelas, ¿no? Otra cosa importante para los profesores es tener bien presente a quién vamos a educar. Y allí las características de las nuevas generaciones es bien importante, ¿no? Por ejemplo, la generación Z eh, tiene como características que pasa más de 3 horas frente al computador, ¿no? Da más valor al acceso que a la propiedad, ¿no? Tiene múltiples medios de aprender, es multiárea, es multipantalla, ¿no? Es autodidacta, es muy creativo, prefiere el YouTube para aprender, por ejemplo, ¿no? Se adapta con facilidad a demandas laborales, ¿no? Tiene confianza en sus habilidades técnicas, ¿no? Entonces, eh, lo que hay que tener en cuenta es que al momento de enseñar no solamente hay que pensar en aquello que me parece que los chicos necesitan, sino que hay que ponerse en la situación de los estudiantes, sus expectativas y ya sus formas de ser han nacido en medio de todo este mundo digital, ¿no? Finalmente, en el cambio, en este momento ya estamos viviendo la necesidad de implementar modelos híbridos, y en realidad ahí lo que se necesita es que el Estado apoye a las instituciones educativas a definir ese modelo. Algunas de repente podrán hacerlas solas, pero posiblemente son muy pocas. La mayor parte necesita, y allí el Estado tiene que crear los mecanismos de apoyo que sean los necesarios, ¿no? ¿Qué enseñar? Es otra pregunta importante, ¿no? Y si bien el conocimiento se incrementa a límites inimaginables, y pues no es posible que ni el alumno ni el profesor conozcan todo lo nuevo que aparece, ¿no? Frente a esa situación, lo que hay que hacer es priorizar aprendizajes que ahora son necesarios, ¿no? Eh, Priorizar aquellos aprendizajes que son perdurables, ¿no? Aquellos que tienen necesidad inmediata, aquellos que se orientan a consolidar valores, ¿no? Y aquellos aprendizajes prescindibles o que se van a actualizar en el futuro, pues hay que dejarlos a estos procesos de educación a lo largo de la vida, ¿no? Ya cuando los estudiantes pues consigan estos aprendizajes urgentes, pues ya podemos pensar en eso, ¿no? Pero a lo que voy también es que no basta una buena base de conocimientos, ¿no? Eh, en momentos en que las personas pues viven un estado de muchas veces de aislamiento, están demasiado metidos en las computadoras, el desarrollo físico, el desarrollo emocional cobran mucha importancia, igual que fomentar el desarrollo de habilidades sociales, ¿no? No todo es tecnología, tienen que haber procesos de socialización importantes, ¿no? Eh, y otro elemento que es fundamental es que eh, la escuela no debe descuidar el desarrollo de aprendizajes básicos, fundamentales para la vida, ¿no? Me refiero a que en las escuelas debiesen haber espacios que permitan, por ejemplo, aprender carpintería, aprender cocina, aprender manualidades, aprender un poco de electricidad, porque son cosas
que la tecnología posiblemente no les va a dar, pero ustedes sí la van a necesitar cuando tengan que vivir en familia, cuando tengan algún, alguna emergencia en sus casas, ¿no? Ahora, todos estos elementos son importantes y tan importante como eso es el otro tema que es la alfabetización digital, ¿no? La alfabetización digital porque si tenemos tecnología en todas partes, pues ser competentes en el uso de herramientas digitales es una necesidad no solo para los estudiantes, sino para toda la población en general. Y el Estado tiene que tratar de concebir una política que justamente cubra a toda la población y no solo a la población escolar, ¿no? Eh, hay algo que es importante que el INEI refleja en sus estadísticas, ¿no? Cuando hace encuestas sobre tecnologías de la comunicación e información, ¿no? El INEI dice que lo que hace la población con la tecnología digital es casi exclusivamente eh, chatear, enviar correos electrónicos, entretenerse en las redes, ¿no? Ver películas, jugar, buscar alguna información básica, ¿no? Eh, y además en las instituciones educativas no se emplean las tecnologías digitales a la plenitud, ¿no? En primer lugar, no se hace en todas las áreas curriculares, tampoco se orientan a la adquisición de habilidades de mayor manejo técnico y de conocimientos matemáticos, científicos o sociales que sean más complejos. Entonces, ahí tenemos un desafío importante, ¿no? Y por eso es que eh, eh, en materia de alfabetización digital hay algunas prioridades que valdría la pena tener en cuenta, ¿no? Primero es el uso responsable eh, de estas tecnologías y sacarle el mejor provecho a las herramientas digitales, ¿no? En esos ámbitos del uso responsable, indudablemente que se incluye la convivencia global, una convivencia pacífica, sin fronteras, desarrollando una nueva forma de ciudadanía, que es la ciudadanía digital. Abrir puertas a nuevos canales de aprendizaje, ¿no? Como son los de las modalidades online y eso que hemos mencionado de educación a lo largo de la vida, ¿no? Lo que se vislumbra es que la educación va a seguir siendo preferentemente presencial, ¿no? Sobre todo en la educación básica. En realidad, en la educación básica no se espera que la escuela desaparezca, ¿no? De ninguna manera. Es más, va a ser preferentemente presencial la educación. Incluso en parte de la educación superior va a ser, va a tener un componente presencial. Lo que se está vislumbrando ya en el corto y mediano plazo es que la educación virtual o online va a estar principalmente focalizada en los posgrados. Y allí es donde está creciendo bastante en el mundo, ¿no? Eh, ¿Cómo aprender? Es otra pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Uno de los aportes principales que traen las nuevas tecnologías está en la cantidad de información que se puede ofrecer sobre cada alumno y sobre el grupo de clase, ¿no? Eso hace posible que el profesor pues, pueda tener más referencias acerca del ritmo de aprendizaje de cada estudiante y que pueda eso facilitar la personalización del aprendizaje, ¿no? La personalización ha sido un concepto que siempre hemos aspirado, pero que ha sido muy difícil de poner a la práctica porque personalizar la enseñanza con 30 o 35 alumnos es muy difícil, ¿no? Pero ahora con plataformas especializadas y con un sistema de información muy personalizado y muy detallado que nunca el profesor lo tuvo, pues ahora es posible entregar tareas
individuales a cada estudiante de acuerdo a su ritmo de aprendizaje. Es posible que el estudiante pueda avanzar más de aquello que estaba avanzando el resto, o de repente está más atrasado. Para ese atrasado también pueden haber clases de refuerzo, pueden haber toda una serie de elementos que le permiten ir alcanzando los estándares básicos que se requieren, ¿no? Eh, el otro elemento importante en el cómo aprender es el aprendizaje colaborativo, ¿no? En realidad, las dos características bien importantes que trae esta nueva tecnología es que es posible personalizar por un lado, pero por otro lado es posible profundizar el aprendizaje colaborativo entre alumnos, porque el aprendizaje colaborativo es la mejor forma de aprender y trabajar en equipo y es la mejor forma de prepararse para un mundo de trabajo, en el trabajo que va a demandar fundamentalmente esa cualidad, ¿no? ¿No? Adquirir permanentemente es otra habilidad indispensable y allí creo que sí hay un elemento que habría que fortalecer y dar más énfasis en las prácticas docentes y en la misma concepción curricular, ¿no? En realidad, la queja que hay en muchos diagnósticos de la educación latinoamericana es que la educación básica no está preparando suficientemente para el aprender a aprender, ¿no? Y eso es fundamental si uno quiere hacer una educación a lo largo de la vida. Y en el cómo aprender, un elemento fundamental también que hay que buscar es hacer que los estudiantes sean muy competentes en saber buscar información que sea coherente, que sea fundamentada, que esté organizada y que les ayude a analizar, a indagar, a hacer pensamiento crítico, a razonar, a crear, a inventar. Y sobre todo, un elemento bien importante es evitar la sumisión frente a todo lo que se divulga en las redes. Es decir, hay que saber cuándo la información es buena, es válida, es favorable y cuándo no conviene utilizarla, ¿no? Eh, Nuevos alcances de la evaluación. Algo he dicho, lo que sí es importante en términos de evaluación es, decía, ahora hay una cantidad muy grande de plataformas que están ayudando a los profesores y a los alumnos a estudiar. Por ejemplo, voy a poner un caso que de repente en el mismo Congreso se va a tratar con mucho más detalle. Telefónica, la Fundación Telefónica tiene una plataforma para matemáticas, igual que tiene la Khan Academy, ¿no? Esta plataforma está basada en cómo aprende el cerebro las matemáticas y proporciona a los estudiantes y a los profesores cantidades de información sobre cómo aprender, ¿no? Y también muchos instrumentos de evaluación, ¿no? Eh, lo que habría que hacer indudablemente es adiestrar a los profesores a saber qué tipo de plataforma es buena, qué tipo de plataforma le conviene de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes, porque han surgido muchísimos software, aplicativos, plataformas, y a veces no se sabe qué elegir, ¿no? Ser competente en esa elección es muy importante para los profesores. Lo segundo es que creo que en materia de evaluación hay que avanzar en evaluar otro tipo de habilidades que no sean solo comunicación, matemáticas, ciencias, a veces ciudadanía, ¿no? Se necesita ir hacia las habilidades blandas, ¿no? Se necesitan instrumentos que pues analicen los progresos que se tiene en el desarrollo personal en cuanto a organización, en cuanto a eh, capacidad de poder desarrollar un proyecto de vida, planificarse, etcétera, etcétera, ¿no? Tres láminas y termino rápidamente. En realidad, el principal desafío
que van a tener los docentes en el futuro está en las metodologías, ¿no? Es decir, cómo hacer para que los estudiantes se enganchen en sus procesos de aprendizaje con todo este desarrollo tecnológico que se tiene, pero también preservando esos aprendizajes fundamentales y básicos que se necesitan, ¿no? Y para eso, en realidad, en este campo no hay nada nuevo. Muchas de las metodologías activas que se promueven van a ser muy, muy importantes en el futuro, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aula invertida, el pensamiento computacional, todas esas tecnologías son fundamentales para trabajar porque lo que ayudan es a no solamente trabajar el tema cognitivo, sino aplicar ese tema cognitivo a situaciones de la vida real, ¿no? Además, esas tecnologías ayudan a que el aula tenga un clima de participación mucho más positivo, más favorable. La disciplina es mucho mejor, ¿no? Se pierde menos tiempo en control de disciplina, ¿no? Y pues estas metodologías lo que permiten y ayudan es a que los alumnos aprendan de acuerdo a aquellos talentos personales que tienen que no necesariamente son de todos, ¿no? Hay unos que tienen un talento mucho más potenciado que otros, ¿no? Eh, Roles del docente y de los padres de familia, ¿no? Eh, en todo esto, en realidad, bueno, lo primero que se necesita es que ya los docentes sean competentes digitales, que no sean analógicos, ¿no? Un docente analógico no tiene cabida dentro de un sistema educativo como el que se viene, ¿no? Pero además los docentes tienen que tener una amplia visión y cultura universal y nacional, ¿no? No solamente conocer su especialidad, sino tener un abanico más grande de conocimientos, porque eso, eso ya está en el acceso también de los estudiantes, ¿no? Lo segundo es que tiene que estar calificado para educar en medios de diferentes motivaciones, actitudes y talentos, ¿no? Las clases son heterogéneas, ¿no? Y pues frente a esa heterogeneidad hay que trabajar con éxito, ¿no? Tiene que ser inspirador, innovador, crear confianza, ¿no? Poseer el conocimiento de los últimos avances de su especialidad y sobre todo de la psicología cognitiva experimental, que es algo que en estos años ha surgido con mucha fuerza, ¿no? Y comprender y saber manejar las tecnologías. En el caso de los padres de familia, lo que es indispensable es una alianza fuerte con los docentes, ¿no? Es decir, los padres ya no pueden estar indiferentes y decir, bueno, yo matriculo a mi hijo en la escuela y ya la escuela se encarga, ¿no? Esto es algo que tiene que ser muy compartido. Lo segundo es que dentro del hogar tiene que haber mucha coherencia entre lo que ellos demandan a sus hijos como comportamientos y los comportamientos de los padres. No pueden ser diferentes los comportamientos. Uno no puede pedir a los chicos que asuman determinados valores si es que la familia no los asume, ¿no? El respeto a los valores fundamentales a lo largo del tiempo y el papel de la familia que no solo se restringe a alimentarlos y a custodiarlos, sino también a educarlos para la paz y en la plenitud de sus posibilidades. Termino con qué le corresponde al ministerio, qué le corresponde al Estado, ¿no? En primer lugar, atender los déficits del pasado sin descuidar los desafíos del futuro. En segundo lugar, es indispensable que contemos con una visión de los posibles escenarios de futuro de la educación, por lo menos en los campos en donde es posible hacerlo. Creo que esta Secretaría de Desarrollo de las Tecnologías que hay en la presidencia del Consejo de Ministros
y el propio Ministerio de Educación tienen que mover este tema con el dinamismo suficiente para tener esa visión de qué podemos hacer por lo menos en los próximos 5 años, ¿no? Un tercer rol de la administración es comprometer alianzas de colaboración con actores de la sociedad que son necesarias para fomentar industrias y el desarrollo digital. Lo cuarto es no prohibir el aprovechamiento en las instituciones educativas de las tecnologías. Por ahí estoy escuchando una iniciativa del Congreso que prohíbe el celular. En realidad no se trata de prohibir el celular, ¿no? Se trata de crear conciencia del buen uso de estas tecnologías. Se trata de tener normas de uso en las escuelas, ¿no? Porque esas herramientas, en realidad, lo que hay que hacer es convertirlas en una oportunidad para hacer una educación de calidad similar para todos, como lo dijo la señora ministra en su intervención, ¿no? Y por último, confiar en la potencialidad que tienen las comunidades educativas, ¿no? En realidad, hacer comunidad educativa ayuda a la inspiración, a la innovación, a crear confianza, ¿no? Y finalmente termino diciendo que un mundo como el que se viene, pues los temas de autonomía, de mayor autonomía para las escuelas, cobran muchísimo más vigencia, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes cambios que tendrá que haber en el futuro de las políticas educativas. Muchas gracias. A usted las gracias, profesor Hugo Díaz. Gracias por haber colocado claramente en este momento que estamos en el punto de partida del Congreso Encinas, haber planteado estos ejes de discusión tan interesantes y que seguramente serán abordados por algunos de los panelistas nacionales e internacionales que formarán parte de este Congreso Internacional. Vuelvo a reiterar, maestro, maestra, la invitación a todos, a todas, a que se inscriban en este Congreso Internacional Encinas. Solo con su inscripción van a poder ustedes recorrer de forma virtual a través del teléfono, de la computadora, un espacio de encuentro con todos los servicios que provee la derrama magisterial a sus asociados.